La mañana en que comenzó el asedio, el capitán Elias Mercer se encontraba sobre las murallas destrozadas de Brest y sintió cómo el peso del mando se asentaba en sus huesos como hierro frío. El viento arrastraba el trueno distante de la artillería, que resonaba sobre los antiguos muros de piedra y reverberaba por las estrechas calles de abajo. La ciudad, antes llena de voces, puestos de mercado y risas, se había transformado en un laberinto de escombros y humo. Los civiles se escondían en sótanos, los médicos corrían por los callejones con camillas y los soldados se aferraban a cualquier cobertura que pudieran encontrar. A pesar del caos, cada hombre miraba a Mercer en busca de dirección. Era un contrato silencioso, no dicho pero entendido. Él los mantendría con vida, y a cambio, ellos los seguirían al fuego. El liderazgo, sabía, no consistía simplemente en dar órdenes. Era cargar con el peso invisible de cada decisión, cada sacrificio, cada vida perdida por un comando que él había dado. Cuando los primeros proyectiles de mortero cayeron en el distrito oriental, sintió el ya familiar nudo en el pecho, la certeza de que alguien, en algún lugar, no sobreviviría al siguiente minuto. Pero no lo dejó ver. Mantuvo el rostro firme, calmado, estable, porque sus hombres necesitaban ver seguridad incluso cuando él no la sentía. Esa era la soledad del mando, la guerra silenciosa que se libraba dentro de la mente mientras el mundo ardía afuera. El enemigo avanzaba más cerca con cada hora que pasaba. Las fuerzas alemanas, atrincheradas y decididas, defendían la península con un fanatismo nacido de la desesperación y la lealtad a órdenes que no tenían sentido estratégico. Brest, una ciudad portuaria golpeada por meses de conflicto, se convirtió en el escenario de una última resistencia brutal. Para el capitán Mercer, se convirtió en algo más, una prueba de resistencia, de instinto y del frágil hilo de moral que impedía que sus soldados colapsaran bajo la presión. Cada vez que recorría las estrechas trincheras que su unidad había cavado entre escombros, veía el cansancio en sus ojos. Cansancio, pero también confianza, y la confianza no podía romperse. Cuando la radio falló al tercer día, Mercer supo que estaban aislados del mando superior. Los refuerzos no llegarían pronto, si es que llegaban. La munición era limitada, los suministros médicos escaseaban y la comida debía racionarse con una precisión dolorosa. Sin embargo, cuando su sargento se acercó con el temor mal escondido bajo una fachada profesional, Mercer simplemente asintió y dijo: «Resistimos, nos adaptamos y sobrevivimos». Su voz no tembló. Guardó el temblor para más tarde, cuando se quedó solo en una torre de vigilancia derrumbada, con solo las sombras como testigos de sus dudas. Esa noche, bajo el tenue resplandor de un almacén en llamas a lo lejos, Mercer reunió a sus hombres dentro de las ruinas de una vieja iglesia. Los vitrales habían estallado hacía tiempo, sus fragmentos esparcidos como confeti por el suelo. El techo estaba parcialmente derrumbado, mostrando vigas dentadas recortadas contra un cielo rojo sangre. Sin embargo, el lugar ofrecía refugio, una rara pausa en una batalla sin piedad. Mientras los hombres se apiñaban, esperando instrucciones, Mercer estudiaba sus rostros. Algunos jóvenes, otros endurecidos por años de guerra, todos unidos por el mismo miedo y la misma determinación. Quiso decirles que los protegería a todos, que verían un nuevo amanecer, pero sabía que esas promesas pertenecían solo a las historias. En su lugar, les dio una verdad a la que podían aferrarse. Luchamos mientras respiremos. Y mientras yo esté en pie, no están solos. El asedio se intensificó a la mañana siguiente. Los francotiradores enemigos inmovilizaron a varias unidades cerca del muelle y una explosión arrasó con uno de sus depósitos improvisados de suministros. Mercer corrió por ayecinos que se desmoronaban, con escombros cayendo a su alrededor, arrastrando a los heridos a un lugar seguro con las manos ampolladas y sangrantes. Cada acción que tomaba llevaba el mismo mensaje silencioso: su capitán no se esconde. Sangra con ustedes, sufre con ustedes, lucha con ustedes. El liderazgo ya no se definía por un rango o un uniforme, se definía por la voluntad de compartir el peligro. Pero el valor no borraba la soledad. Cuando el sol se ponía y las armas callaban por minutos breves y escalofriantes, Mercer se retiraba a un búnker derrumbado y se permitía sentir todo lo que no podía mostrar: miedo al fracaso, miedo a perder hombres que confiaban en él, miedo a tomar la decisión equivocada en el próximo momento crítico. En su bolsillo, llevaba cartas que había escrito pero nunca enviado, dirigidas a familias de soldados que habían muerto bajo su mando. Cada nombre era una herida que cargaba, un recordatorio del costo del liderazgo.
El punto de inflexión llegó de forma inesperada. Un pequeño grupo de combatientes de la resistencia francesa emergió de un pasadizo subterráneo, ofreciendo inteligencia y apoyo. Lo recibió no con sospecha, sino con gratitud. Cualquier ayuda era un salvavidas. Juntos mapearon las fortificaciones enemigas, identificaron puntos débiles y planearon un contraataque coordinado que podría darles tiempo precioso. Era un plan lleno de riesgos, incertidumbres y sacrificios, pero la desesperación afinaba los instintos. Mercer sabía que si el plan fallaba, sus hombres pagarían el precio. Si es exitoso, sobrevivirían otro día. Cuando amaneció sobre Brest, Mercer colocó a sus hombres detrás de barricadas hechas con vehículos volcados y mampostería destrozada. El aire tenía gusto a polvo y asa. El avance enemigo sonaba como un trueno distante, cada vez más fuerte con cada latido. Lo observaban, esperando la señal. Alzó la mano, firme pese al temblor interno, y murmuró para sí mismo: «Resisten». Luego bajó la mano y desató la tormenta. La batalla que siguió consumió la ciudad, manzana por manzana. Las llamas envolvieron los tejados, el humo se enroscó en el cielo, y las calles se convirtieron en un laberinto de sombras cambiantes y disparos que resonaban como ecos. Mercer se movió por el caos con la misma determinación calmada que se había obligado a mantener desde que comenzó el asedio. Rescató a los heridos, reorganizó escuadras destrozadas y lideró cargas a través de portales derribados. Cada decisión importaba. Cada paso en falso podía significar el final. Al caer la noche, el terreno por el que habían luchado seguía en sus manos. No era una victoria, era sobrevivencia. Y a veces, la sobrevivencia era todo lo que un comandante podía pedir. Pero el asedio estaba lejos de terminar, y Mercer sabía que lo peor estaba por venir. Pero eso era para otro día. Ahora tenía que resolver cómo sobrevivir la siguiente noche, y eso era lo único que importaba en ese momento. Los días que siguieron se desdibujaron en una larga y agotadora prueba de resistencia, donde el cansancio se filtraba en los huesos de cada hombre bajo el mando del capitán Mercer. El sueño llegaba en segundos fragmentados, robados detrás de muros colapsados o bajo lonas improvisadas tendidas sobre puertas derruidas. Incluso cuando sus párpados se cerraban, Mercer nunca descansaba de verdad. Su mente continuaba sus cálculos implacables, niveles de suministros, movimientos enemigos, la moral de cada escuadrón. Las grietas silenciosas que se extendían por su unidad como fracturas en vidrio helado. Cada amanecer traía nuevos desafíos, nuevas amenazas y nuevas decisiones que pesaban sobre él tan pesadamente como los escombros que enterraban media ciudad. Sin embargo, se levantaba cada mañana con la misma determinación sombría, porque flaquear una sola vez significaba la muerte para todos. El enemigo cambió sus tácticas, volviéndose más agresivo, más impredecible, más dispuesto a sacrificar a los suyos en nombre de mantener Brest a toda costa. Francotiradores tomaron posiciones en los pisos superiores de edificios de apartamentos en ruinas, creando zonas de muerte que obligaron a los hombres de Mercer a mantenerse bajos y moverse solo cuando las sombras ofrecían cobertura. Los morteros golpeaban sus defensas de forma aleatoria, nunca lo suficiente como para romperlas, pero siempre lo suficiente para recordarles que cada latido era tiempo prestado. Una tarde, un proyectil cayó a pocos metros de Mercer, enviando fragmentos de piedra a su rostro. La sangre le goteó en el ojo, nublando su visión, pero él lo limpió y siguió dando órdenes como si el dolor fuera solo una molestia para la que no tenía tiempo. Sin embargo, la mayor tensión provenía de la responsabilidad incesante. Cuando trajeron a un joven soldado ante él, temblando e incapaz de hablar después de ver a su amigo más cercano hecho pedazos por el fuego enemigo, Mercer no tuvo palabras suaves que ofrecer. Colocó una mano firme en el hombro del soldado y simplemente dijo: «Quédate conmigo, mantente en la lucha». No había tiempo para el duelo, ni espacio para la tristeza. El liderazgo exigía que forjara fuerza a partir de los restos del miedo, incluso cuando él mismo vivía momentos de casi colapso. Más tarde, cuando se apartó detrás de un camión quemado para recuperar el aire, sus manos temblaron sin control, un temblor que obligó a desaparecer antes de regresar con sus hombres. Los combatientes de la resistencia francesa se habían vuelto invaluables. En la defensa, su conocimiento de los túneles subterráneos de la ciudad, patios ocultos y sótanos olvidados permitió a Mercer reposicionar a sus unidades sin exponerlas al fuego enemigo. Una de ellas, una mujer llamada Lena Bossel, coordinaba movimientos con una mente aguda y una intensidad valiente que impresionó incluso a los soldados veteranos. Juntos, ella y Mercer planearon la siguiente fase de su supervivencia:
mantener la línea defensiva hasta que las fuerzas estadounidenses principales rompieran el perímetro exterior alemán. Era un plan simple, pero su ejecución costaría sangre. Ella lo advirtió sin rodeos. Tus hombres no se quebrarán, pero tú no debes quebrarte. Él no respondió, pero sus palabras resonaron en su mente como una campana de advertencia a lo lejos. En la séptima noche del asedio, el enemigo lanzó un ataque coordinado que casi destruyó su posición. Comenzó con oscuridad total después de que un proyectil bien dirigido destruyera el único generador que proporcionaba luz al bloque que defendían. Sin iluminación, la confusión se propagó entre las filas. Entonces, la infantería alemana cargó, usando las sombras como aliadas. Los disparos estallaron en todas direcciones, resonando por las calles en ruinas con ráfagas caóticas. Los hombres luchaban desde puertas, ventanas y detrás de cajas volcadas. Sus fogonazos iluminaban brevemente máscaras de miedo, fiereza y determinación desesperada. Mercer, escuchando gritos de pánico entre el estruendo de la batalla, corrió hacia el epicentro del combate. Abatió a 2 atacantes a corta distancia, hasta que arrastró a un cabo herido a cubierto. El aire estaba espeso en humo y tierra. Los gritos de los heridos se mezclaban con el trueno de mampostería derrumbándose. En un momento, Mercer se encontró separado de su unidad, arrastrándose entre los escombros mientras las balas silbaban por su cabeza. Avanzó a tientas en la oscuridad, el corazón latiéndole con fuerza, hasta que vio un grupo de soldados enemigos acercándose a una barricada en donde varios de sus hombres más jóvenes estaban atrapados. Sin dudarlo, se levantó de su cobertura y cargó, disparando su rifle con una furia controlada que dejó atónitos incluso a los enemigos. Su ataque repentino obligó a la escuadra alemana a dispersarse, dando a sus hombres unos preciosos segundos para regruparse. Cuando el tiroteo se acabó, uno de los reclutas lo miró con los ojos muy abiertos y susurró: «Usted no le tiene miedo a nada, señor». Mercer no respondió, sabiendo que la verdad era mucho más complicada. El miedo estaba ahí siempre, simplemente no tenía cabida en las decisiones que tenía que tomar. Cuando amaneció, la ciudad cayó en un silencio extraño, un silencio que parecía antinatural, como si el mundo entero se detuviera agotado. Los defensores contaron sus pérdidas, varios habían muerto, muchos más estaban heridos. Los combatientes de la resistencia francesa habían perdido a 2 de los suyos, llorados rápido y en silencio, porque el duelo prolongado era un lujo imposible. Mercer caminó entre los heridos, arrodillándose junto a cada hombre, ofreciendo palabras de consuelo. Miró a cada uno a los ojos, obligándose a recordar sus nombres, sus rostros y sus sacrificios. Los líderes suelen hablar del peso de la responsabilidad, pero ninguna palabra podía describir la sensación real, como cada baja dejaba una marca en su alma, como cada herida se sentía como una acusación que no podía refutar. En un patio destrozado, Mercer encontró al sargento Alden sentado solo. Su uniforme rasgado, el rostro cubierto de ceniza y fatiga, Alden rara vez mostraba emoción. Pero ahora su expresión estaba vacía. «Capitán», dijo en voz baja, «se están quebrando. No lo dicen, pero están llegando a su límite. Todos lo estamos». Mercer se sentó a su lado, el cuerpo doliéndole. «Lo sé», respondió. «Pero resistimos hasta que llegue el relevo. No hay otra opción». Alden asentó lentamente y añadió: «Es diferente para usted, señor. Usted no puede quebrarse, ni siquiera un segundo». Mercer no respondió. No hacía falta. La verdad resonaba en ambos lados. Esa tarde, mientras Mercer estudiaba un mapa maltrecho de Brest, junto a Lena Russell, un mensajero entró corriendo en su improvisado puesto de mando, sin aliento. Mando Central había interceptado información. El comandante alemán que defendía Brest estaba preparando una contraofensiva final, un ataque masivo destinado a eliminar cualquier punto aliado restante en la ciudad. Si tenía éxito, retrasaría la liberación del puerto semanas, quizás meses, y la unidad de Mercer estaba directamente en el camino de esa tormenta que se aproximaba. Lena lo miró con comprensión sombría. «Esta será la prueba», dijo. «Si resisten, el resto de la ciudad puede seguir su ejemplo. Si fallan...» No terminó la frase. No hacía falta. Fallar significaba la aniquilación. Mercer sintió el peso familiar apretarle el pecho, pero apartó el miedo. No podía permitirse vacilar. Llamó a sus jefes de escuadrón, trazó posiciones, puntos de repliegue, zonas de emboscada. Habló con claridad y convicción, asegurándose de que cada hombre conociera su papel, y aún así, al despedirlos podía ver el cansancio en su postura, la duda parpadeando detrás de ojos endurecidos. Quiso darles certeza, quiso darles descanso, pero el liderazgo no se trataba de deseos, se trataba de hacer lo que la realidad exigía.
Esa noche, mientras estaba solo en una azotea con vista a la ciudad en ruinas, se permitió un raro momento de vulnerabilidad. La luna arrojaba una luz pálida sobre los escombros, iluminando los restos esqueléticos de edificios que alguna vez albergaron familias, tiendas, memorias. Se apoyó en una chimenea rota, sus manos temblando otra vez a pesar de intentar controlarlas. Susurró en la oscuridad, una confesión destinada solo al viento. No sé cuántos días más podremos resistir. Luego se enderezó, limpió la sangre y la mugre de su frente y bajó las escaleras. Sus hombres necesitaban un capitán, no a un hombre ahogado en dudas. Al amanecer, los alemanes atacaron con una ferocidad sin precedentes. Tanques avanzaron hacia las barricadas, equipos de ametralladoras se instalaron detrás de montones de escombros. La infantería se abrió paso por los callejones como una marea de estelo. Los hombres lucharon desde puertas, ventanas y detrás de cajas volcadas. Sus fogonazos iluminaban brevemente máscaras de miedo, fiereza y determinación desesperada. Mercer, escuchando gritos de pánico entre el estruendo de la batalla, corrió hacia el epicentro del combate. Abatió a 2 atacantes a corta distancia hasta que arrastró un cabo herido a cubierto. El aire estaba espeso en humo y tierra. Los gritos de los heridos se mezclaban con el trueno de mampostería derrumbándose. En un momento, Mercer se encontró separado de su unidad, arrastrándose entre los escombros mientras las balas silbaban por su cabeza. Avanzó a tientas en la oscuridad, el corazón latiéndole con fuerza, hasta que vio a un grupo de soldados enemigos acercándose a una barricada en donde varios de sus hombres más jóvenes estaban atrapados. Sin dudarlo, se levantó de su cobertura y cargó, disparando su rifle con una furia controlada que dejó atónitos incluso a los enemigos. Su ataque repentino obligó a la escuadra alemana a dispersarse, dando a sus hombres unos preciosos segundos para reagruparse. Cuando el tiroteo se acabó, uno de los reclutas lo miró con los ojos muy abiertos y susurró: «Usted no le tiene miedo a nada, señor». Mercer no respondió, sabiendo que la verdad era mucho más complicada. El miedo estaba ahí siempre, simplemente no tenía cabida en las decisiones que tenía que tomar. Se quedó de pie en la oscuridad, escuchando el retumbar distante de la artillería. Un trueno bajo y rodante que vibraba a través de los muros de piedra como si la propia tierra resentiera el asedio. Cada noche era igual, pero cada noche se sentía peor. Los hombres estaban exhaustos, con los ojos hundidos, sus uniformes rígidos de polvo y sangre, sus nervios tensos como alambres listos para romperse. Y aún así, todos lo miraban a él, a un capitán que ya no tenía respuestas, solo decisiones que dolían de diferentes maneras, y una responsabilidad que pesaba más que cualquier mochila o fusil. Deseaba poder decirles la verdad, que no estaba seguro de poder mantener aquel lugar un día más, pero el liderazgo era una forma extraña de soledad. Exigía silencio. Exigía que el hombre al mando tragara su miedo para que nadie más tuviera que probarlo. Caminó por los pasillos en ruinas con una pequeña linterna, revisando posiciones del mismo modo que un padre preocupado recorre su casa de noche para asegurarse de que sus hijos están a salvo. Un nido de ametralladora aquí, medio enterrado bajo los escombros. Una estación médica allá, impregnada del olor de infección y morfina. Hombres durmiendo contra las paredes porque el sueño era una emboscada. No lo planeabas. Te atrapaba en cuanto te detenías un momento. Cuando él susurraba sus nombres, algunos abrían los ojos de inmediato, entrenados por el peligro constante. Otros no se movían en absoluto, atrapados en ese agotamiento profundo que llega después de demasiados días sobreviviendo solo por instinto. Cubrió a uno de ellos con su propio abrigo y siguió adelante antes de que el soldado pudiera despertar y disculparse por algo que no era su culpa. Afuera, la ciudad ardía en colores silenciosos, naranja, rojo y el negro enfermizo del combustible humeante. Las llamas habían dejado de ser aterradoras. Se habían convertido en una compañera. Una señal extraña que le recordaba que seguía vivo porque aún podía sentir su calor. El capitán se apoyó en un muro derrumbado, frotándose la cara, dejando que sus pensamientos volvieran a un tiempo anterior al asedio. Una mesa de cocina, una carta nunca enviada, una promesa que deseaba poder cumplir. Pero la memoria era a la vez refugio y arma. En cuanto dejaba que su mente divagara, la realidad lo arrancaba de vuelta, dura e inmediata, con el crujido de disparos y las explosiones más agudas de morteros cayendo demasiado cerca. Al amanecer, reunió a los hombres, hablando con una voz tranquila y firme que no pertenecía al tumulto que llevaba dentro. Les dijo que rotarían posiciones, que abastecerían la poca munición que les quedaba, que reforzarían el flanco occidental. Algunos asintieron, otros lo miraban como si ya fueran fantasmas, pero escucharon.
Siempre escuchaban. Incluso en los peores momentos, incluso cuando la esperanza se había evaporado, había algo en la autoridad silenciosa de su voz que los estabilizaba. No gritaba, no amenazaba. Simplemente esperaba que resistieran. Y de alguna manera, increíblemente, lo hacían. A lo largo de la larga mañana, se movió entre ellos, reparando muros de sacos de arena, ayudando a arrastrar a los heridos a cubierto, disparando su fusil cuando era necesario. El liderazgo se mezclaba con el trabajo físico hasta que no había ninguna distinción. Pero en los raros momentos de calma, captaba fragmentos de conversaciones. Dos hombres compartiendo una broma demasiado cansada para resultar graciosa, un soldado escribiendo en un diario con manos temblorosas, otro puliendo su arma con una precisión obsesiva como si controlar el metal pudiera sustituir controlar el destino. Esos eran los momentos que más lo quebraban, porque le recordaban que sus decisiones determinaban si esas pequeñas y frágiles rutinas humanas continuarían o desaparecerían antes del anochecer. Cuando el enemigo lanzó su siguiente bombardeo, el mundo se deshizo en el grito de los morteros y muros derrumbándose. El capitán se lanzó al caos, arrastrando a un operador de radio herido hasta el patio interior, ordenando a los hombres nuevas posiciones de tiro, gritando por encima del rugido de la destrucción. Sintió el suelo saltar bajo él con cada impacto. Trozos de ladrillo cortaban el aire como cuchillos al rojo vivo. En algún lugar detrás de él, alguien gritó su nombre, pero no pudo girarse. No todavía. No hasta que la línea se mantuviera. No hasta que los hombres se estabilizaran de nuevo. No hasta que el fuego se volviera coordinado en lugar de desesperado. Esa era la maldición del mando. Él siempre era el último autorizado a sentir miedo. Solo cuando el bombardeo disminuyó buscó refugio el tiempo suficiente para respirar. Saboreó sangre, no la suya, por suerte, y polvo tan teso que raspaba en su garganta. El operador de radio, apenas consciente, susurró pidiendo agua. El capitán le dio lo último de su cantimplora y mintió, diciendo que pronto llegaría más. Ambos sabían que no era cierto, pero las mentiras dichas con bondad se convertían en una forma extraña de verdad en lugares donde la supervivencia dependía de la fe. La noche cayó otra vez, como siempre, con un frío que mordía a través de uniformes y huesos. Fuegos dispersos brillaban en los patios en ruinas, proyectando sombras largas que se extendían por escaleras rotas y estatuas destrozadas. El capitán se sentó solo en un muro bajo, escuchando los sollozos apagados de un joven soldado que creía que nadie podía oírlo. No se acercó. No habló. A veces el mando significaba saber cuándo intervenir y cuándo dejar que alguien tuviera la privacidad de su dolor. Después de un momento los sollozos se volvieron respiraciones lentas y agotadas, y el capitán alzó la vista al cielo buscando estrellas que ya no podían atravesar el humo espeso. Se preguntó qué lo mantenía en pie. ¿Deber? Sí. Responsabilidad, por supuesto. Pero era algo más. Era la comprensión de que en un lugar donde todo había sido reducido a ruinas, lo único que seguía teniendo sentido era el lazo frágil entre aquellos que se negaban a abandonarse mutuamente. Sabía que sus hombros luchaban porque él estaba con ellos, no detrás de ellos. Y él luchaba porque ellos lo miraban, confiándole los últimos pedazos de su esperanza. La mañana siguiente llegó con un silencio tan antinatural que inquietó al capitán. No había artillería. No había ráfagas lejanas de ametralladora. No había pasos resonando en las calles vacías. Era el tipo de silencio que se sentía menos como paz y más como el mundo conteniendo la respiración. Caminó entre vidrios rotos y cajas quemadas mientras cruzaba el patio, escaneando el horizonte con el instinto de un hombre que había aprendido que la calma era, a menudo, la primera señal de advertencia. Una claridad extraña llenaba el aire, una claridad que hacía que el humo pareciera más delgado, la luz más nítida, las ruinas más definidas. Era el tipo de quietud que amplificaba cada sonido, el raspado de una bota, el traqueteo de una cantimplora vacía, el suave gemido de un soldado herido girando en su sueño. Se acercó a la barricada del lado occidental y encontró al cabo Mayer sentado con la espalda apoyada en un pilar roto, los ojos entreabiertos, la barbilla descansando en el pecho. El capitán le sacudió el hombro con suavidad, sin saber si el hombre estaba descansando o deslizándose hacia un lugar del que no podría volver. Mayer abrió los ojos lentamente e intentó una sonrisa cansada. Susurró que el enemigo había retrocedido durante la noche. Un reagrupamiento, supuso. El capitán asintió, pero no sintió alivio. Había vivido suficientes batallas para saber que un enemigo que se retira rara vez significa rendición. Significa preparación.
significa que algo más grande viene. A medida que el día avanzaba, los hombres intentaron recuperar pequeños fragmentos de normalidad. Alguien hirvió agua turbia sobre una llama diminuta. Otro se afeitó con cuidado, más por costumbre que por necesidad. Un par de soldados discutían en voz baja sobre si el asedio terminaría en días o semanas, como si imaginar la supervivencia pudiera ser la realidad. El capitán los observó desde la distancia, absorbiendo sus voces sin intervenir. Los admiraba en silencio, cómo intentaban seguir viviendo entre las grietas de la destrucción, cómo se aferraban a rutinas que les recordaban que aún eran humanos. Más tarde caminó por la estación médica donde el olor antiséptico se mezclaba con el aroma metálico de la sangre. Se arrodilló junto al soldado Sandros, cuya pierna había sido destrozada por un mortero. El joven le agarró la manga con una fuerza sorprendente, preguntando si estaban cerca del rescate. El capitán sostuvo su mirada durante un largo momento, deseando poder darle certeza. En su lugar, habló suavemente prometiendo que no lo dejarían atrás. No era consuelo, era la verdad. En aquel lugar, la lealtad no era un valor, era la única moneda que quedaba. Al caer la tarde, el silencio se rompió. Un solo proyectil de artillería cayó cerca del muro oriental. Una explosión ensordecedora que sacudió el suelo y lanzó polvo al aire como una ola de humo y arenilla. El capitán no se inmutó. Sus hombres se agacharon instintivamente, pero él permaneció inmóvil con los ojos fijos en la columna de polvo. Era la confirmación que esperaba. El enemigo no había abandonado el asedio. Estaban midiendo distancias, probando puntos débiles, preparando algo deliberado. Algo final. Ordenó a los hombres que tomaran posiciones. Con una voz firme, casi suave como si asignara tareas durante un ejercicio rutinario, en lugar de prepararlos para la próxima oleada de terror. Se movieron rápido. Ya conocían la rutina. Tomar los fusiles, revisar los balas, reforzar los muros, calmar la respiración. Él subió a la escalera exterior, pisando escombros, y llegó al mirador alto donde podía ver las calles destrozadas que conducían a la fortaleza. A lo lejos siluetas se movían, líneas de infantería, vehículos blindados, una marea lenta que iba creciendo. Apretó la mandíbula. Aquello no sería un ataque de prueba, sería un asalto destinado a poner fin a la resistencia de una vez por todas. Descendió los escalones y recorrió toda la línea defensiva. Los hombres lo miraban, esperando, no inspiración, sino confirmación de que aún tenían una oportunidad. Él les dio algo diferente. No promesas, no ilusiones, solo presencia. Puso una mano en el hombro de uno, ayudó a otro a ajustar su posición tras los escombros, y dio un asentimiento silencioso a un tercero que parecía a punto de quebrarse. No les dijo que fueran valientes, no hacía falta. Su calma era el mensaje. Cuando llegó la primera oleada comenzó con un largo rugido de artillería que abrió el cielo y golpeó los muros con una fuerza que hizo caer polvo de los techos y tiró cascos al suelo. El capitán corrió a través de la tormenta, gritando órdenes que se perdían entre el estruendo pero que se entendían por gestos e instinto. Arrastró a 2 hombres fuera del camino de una pared que se venía abajo, rompió una caja de munición atascada con la culata del fusil, disparó desde la cadera mientras las tropas enemigas avanzaban entre el humo. La segunda oleada llegó a pie, sombras emergiendo entre los escombros, rifles destellando, granadas trazando arcos en el aire. El capitán se lanzó detrás de una mesa volcada, devolviendo fuego, sintiendo como el mundo se reducía a un túnel de ruido y movimiento. Contó los disparos sin pensar, sus dedos recargando el fusil más rápido de lo que creía posible. Vio a uno de sus soldados más jóvenes quedarse paralizado por el miedo, y corrió a través de terreno abierto para empujarlo tras una cobertura antes de devolverle la atención con una mano en el fasto y una mirada firme y estabilizadora. Pasaron horas, no sabía cuántas, hasta que los disparos se redujeron a ráfagas esporádicas y luego desaparecieron. El humo colgaba como un surtallo sobre el campo de batalla. La fortaleza seguía en pie, aunque apenas. Pero los hombres ahora eran menos. Algunos yacían inmóviles en el patio, otros estaban sentados contra las paredes tan exhaustos para llorar o hablar. El médico se movía de cuerpo en cuerpo con manos temblorosas, sabiendo que solo podría salvar a unos pocos. El capitán caminó solo entre ellos, cada paso más pesado que el anterior. Quería hablar, consolar, inspirar, algo,
pero ninguna palabra parecía digna del sacrificio que veía ante él. El liderazgo exigía tanto silencio. Se arrodilló junto a un soldado caído, cerró los ojos un momento y exhaló un suspiro que se sintió como una rendición al dolor, no al enemigo. Cuando la noche volvió a sentarse sobre las ruinas, los hombres lo miraron una vez más. Esperaban, exhaustos, rotos, pero aún listos para recibir órdenes. Y él comprendió que, a pesar de todo, pese a los días de bombardeos, las noches de terror, el polvo constante y el sabor del miedo, ellos seguían creyendo en él. Aún confiaban en que les guiaría a través de lo que fuera que llegara después. Y así se puso de pie, con cada músculo doliéndole, cada emoción enterrada bajo el deber, y les dijo lo que necesitaban escuchar, que resistirían otra noche, que no se derrumbarían, que la fortaleza todavía les pertenecía. Él no creía cada palabra, pero creía en ellos, y por ahora, eso era suficiente.